La presencia del secretario de Estado Marco Rubio en la misa en memoria del ex congresista federal Lincoln Díaz Balar transformó el servicio religioso en un multitudinario acto de compromiso por la libertad de Cuba que recordó al actual jefe de la diplomacia estadounidense de dónde viene y a qué comunidad y compromiso pertenece. También estuvieron presentes el senador Rick Scott, el ex gobernador Jeb Bush, la excongresista Ileana Ros-Lehtinen, que tantas batallas dio junto a Lincoln en el Congreso, el actual congresista federal Carlos Jiménez, así como altas figuras de ambos partidos, oficiales electos del condado, de la ciudad, etcétera. Fue una misa emotiva en la que los oradores, familiares y amigos recordaron la obra política de Lincoln, pero también sus valores humanos y familiares. Cuba, les puedo decir que estuvo presente de principio a fin en cada palabra y en cada sentimiento expresado. Hablaremos de ello y de mucho más. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Bueno, para mí es una alegría, un gusto y además es un honor que mi amiga Ninosca Pérez Castellón esté aquí con nosotros esta noche. Ninosca, que fue además mencionada por Rafael, ¿no? Fue Mario el que mencionó tu relación con Lincoln y nada, pues bienvenida. Una amistad de muchos años. Esta es tu casa y tu mesa. Yo lo sé. Y tú eres mi amigo de muchos años. Qué bien, ¿no? Yo siempre hago el cuento, digo, estoy en la televisión gracias a ti, ¿no? Me acuerdo, además me acompañó a la entrevista. A la entrevista como si fuera la mamá que le llevaba de la mano. Acababa de llegar con Seida Cecilia Méndez, ¿no? Qué bien, qué interesante. ¿Cuántos años han pasado, no? Y mi etapa de reportero y de periodista coincide justo con la victoria de Ileana Ros, después, o sea, todo ese periodo, ¿no?, que vivimos como periodistas y como cubanos de Miami. Y es increíble, ¿no?, lo que pasó el sábado, porque tú dices, que Lincoln está muerto es casi difícil de creer, ¿no? Un hombre tan vivo, además. Tan vivo, pero tú decías algo que hoy hay un secretario de Estado de cubano, vamos a decir, de padres cubanos, que les recordó de lo que se trata esta comunidad. Yo creo que tú y yo vimos a tres personas que yo creo que eran sumamente valiosas para el futuro de Cuba, que fueron Jorge Mascanosa, Carlos Alberto Montaner y Lincoln Díaz Balar. Y eso lo decía siempre Remedio, Lincoln es una persona tan necesaria para el futuro de Cuba. Entonces, ¿qué pasa ahora, no? Cuando figuras como la de Lincoln. Bueno, yo creo que el legado de Lincoln estaba vivo allí, que es lo hermoso del tributo que le rendieron ese día. Sí, porque fue tremendo, porque la presencia de Marco se sentía, tú estabas consciente de que el actual secretario de Estado estaba escuchando cada cosa. Y hay un momento que yo creo que Mario le habló directamente a él, ¿no? Porque es un hombre que tiene que lidiar con todos los problemas internacionales. Pero ese fue un recordatorio, además se habló de Cuba de principio a fin, porque yo creo que cada uno de nuestros congresistas, pero Lincoln, Ileana, y especialmente vivieron la emoción de Cuba, la llevaron al Congreso como la llevó Jorge Mascanosa. Yo recuerdo una vez que ustedes estaban en Washington, estaban en la Casa Blanca, que por cierto empezó a nevar y tuve que comprarme un gorrito, estaban hablando, era Clinton, que ustedes y era una batalla tremenda, ¿no? Porque Clinton había eliminado con Doris Meissner, que era los pies secos, pies mojados. No, el plan Éxodo. El plan Éxodo, de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Era una batalla muy dura. Y fueron momentos, mira, yo creo que tú lo pusiste bien en contexto. Nosotros vivimos todo eso. Comenzó nuestra etapa de cubrir muchas de esas cosas. Para mí no hubo momento más emocionante que estar sentados en la Casa Blanca, firmar el acuerdo del programa Éxodo, que no le iba a costar un solo centavo al contribuyente norteamericano. De ahí venimos. Entonces,
yo te digo, mira, a Marco nadie le tiene que recordar lo que es esta comunidad, honestamente, porque Marco se crió aquí, la conoce bien. Y yo lo que me llena de tranquilidad con Marco Rubio es que no puede venir ningún funcionario del Departamento de Estado a decirle, mire, secretario, no se dice esto o no, o esto no se hace. No, 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 él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y no solo te estoy hablando de Cuba. Aquí cuando en las reuniones del US Cuba Democracy Pact, cuando traen a los senadores y a los congresistas, te dicen, yo sobre Cuba consulto a Mario, a Marco cuando era senador, pero hasta sobre temas de relaciones exteriores. Así que él está en un cargo que no le queda grande, que sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ver, tenemos algunos de las cosas que se dijeron allí. Yo creo que el primer comentario precisamente es una selección. Hablaron de Mario Díaz Valar, ¿no? Con esa emoción contenida. Está hablando de su hermano. A todos ustedes que están acá, los que están aquí, los que no pudieron estar acá, pero a nuestra gran comunidad, gracias. Gracias por su amor y su apoyo. Gracias a todos ustedes. You know, Lincoln's deep and unwavering love for the United States of America and for the members of our community was only equal to his love and passion for those suffering under tyranny anywhere and everywhere, starting with the enslaved Cuban people and the enslaved Venezuelan and Nicaraguan people. As a legislator, Lincoln was a master. He studied and he learned and he read how to use the rules of the House to get remarkable things done. Now, let me tell you, I'm an appropriator. You all know that. Lincoln was not. He was not on the Appropriations Committee, but he learned the appropriations process. Actually, he mastered the appropriations process and used it to pass some of his most important legislative victories. His integrity, his work ethic, his devotion to keeping his word, his passion and relentless dedication to serving others earned him the respect of his colleagues. Ellos los 4 hermanos eran uno, francamente. Y bueno, y Ana Carbonell, que era Lincoln no tuvo hermana, pero Ana fue su hermana. Pero uno de los programas más lindos que yo he hecho fue con Rafael Díaz Valar, y todavía ni Mario estaba en... Rafael Padre, ni Lincoln era congresista, Lincoln estaba en la legislatura, Mario estaba en la ciudad, y él hablando de cada uno de sus hijos, de la manera que él los crió, porque él era... Si los tenía que regañar, les mandaba una nota que tenían que estar vestidos y con saco puesto para tener una especie de asamblea. Si lo volvían loco con la música de los Beatles, él oía a los Beatles con tal de que ellos escucharan la música que a él le gustaba. O sea, fue un padre que se entregó de lleno. Ellos son en gran parte reflejo de lo que fue su padre. Sí. Yo creo que yo hice probablemente la última entrevista, la tengo en tape, a Rafael, que me sorprendió, ¿no? Porque incluso en temas muy polémicos resultó más profundo de lo que yo esperaba. Hoy es 10 de marzo, por cierto, ¿no? Y empezamos a hablar de Batista. Y me hizo ver cosas de Batista que yo no tenía ni la menor idea, ¿no? Los enfoques, cómo era la sociedad, cómo influía el tema racial, de la extracción de Batista, cómo lo veía la burguesía. O sea, me dio una dimensión, y cómo Batista era, en cierto modo, de izquierdas, ¿no? Esa idea de que era el dictador de derechas, Drácula, que le salía sangre por los dientes. Además, yo creo que era un Batista del 4 de septiembre, que quizás es que él hablaba, y el Batista del 10 de marzo. Oye, está el de 1940 que ganó las elecciones. Claro, claro. que ese no habla nadie, está interesante, ¿no? Sí, Lincoln siempre, Cuba decía, no, los batistianos, y Lincoln decía, pero ¿y tú y yo qué tenemos que ver con Batista? Entonces yo le hago el cuento de que una vez cuando mi papá estaba recuperándose de un atentado que le hicieron en la universidad, que lo hirieron, Batista viene a la casa y yo que estaba ahí montando caballo, me bajaron, me pusieron 2 lazos, una bata, venía el presidente. Entonces, bueno, había un piano y estaba dando clase de piano y tenía como 6 años y me ponen a tocar el piano y yo me había guardado una lagartija en el bolsillo que empezó a salir por la bata, y Batista vino muy callado, no sé si fue el único que la vio, con el pañuelo se la llevó.
Y entonces cuando yo le hacía el cuento a Lincoln, Lincoln me decía, Nino, a ti por lo menos te salvó el concierto. pero sí, pero era los batistas. ¿Y tú y yo qué tenemos que ver con Batista? No, pero te digo, porque tenemos que revisar toda nuestra historia, pero además su trabajo en el Congreso está a prueba de todo, ¿no? La pasión con que hicieron las cosas. Hablabas de Ana Carbonell. Yo creo que todos nos impresionamos con la capacidad de Ana, además que pasaba de un idioma a otro con mucha facilidad, como oradora, como líder, ¿no? Que pocas veces la hemos visto, pero siempre está. Porque siempre ha sido la figura detrás de Lincoln, pero Ana tiene una capacidad extraordinaria, honestamente. Yo creo que si para Ana fue un privilegio estar con Lincoln todos estos años, para Lincoln también fue un privilegio estar con Ana. Muy inteligente. Vamos con Ana y después regresamos aquí para hablar más con Ninosca. Son emociones encontradas, porque por una parte lo estamos extrañando en su muerte física, pero sabemos que su legado perdura más allá de la tumba, porque fue un legado lleno de amor al prójimo, de amor a Cuba, y es un legado que establece que el futuro de Cuba será la libertad, no solamente a través de lo que pudo lograr legislativamente, sino su conducta como ser humano. Para él, cada persona era un dignatario y su conducta siempre lo manifestó de esa manera. El mensaje más hermoso que podemos tener de cómo en una Cuba libre debemos de comportarnos. ¿Y tú como persona, cómo lo recuerdas? Es mi hermano, es mi hermano. Continuamos hablando con Ninosca Pérez Castellón sobre esta misa en honor y de despedida y fúnebre de Lincoln Díaz Valar, que fue uno de los actos políticos más importantes que yo he visto en muchísimo tiempo, ¿no? Por cuántas personas reunió, por el peso de los que estaban allí, por el peso de lo que se dijo, ¿no? Y te quería, al margen un poco, y vamos a seguir después viendo algo de la misa, ¿cómo ves la posición en que está el tema de Cuba ahora? Hay mucha esperanza, pero a la vez hay un tanto de desconcierto. Estamos como la bolsa de valores, ¿no? El tema es bien difícil, pero antes que te quería decir algo, y tú dices que fue un gran acto. Para mí uno de los momentos más emotivos y más muestra de lo que es este exilio fue cuando Ana Carbonell le pidió a todos los que habían trabajado en la oficina de Lincoln que se pararan. Ahí estaba tu esposa, ella y todo. Y de ahí salieron secretarios de Estado, congresistas, alcaldes, representantes estatales, porque es lo que decía Ana, ellos tenían una misión, ellos no eran sencillamente trabajadores que estaban allí por ganarse un sueldo. Y yo creo que eso es lo que caracterizaba a Lincoln. Lincoln tenía una misión, y esa misión a él era muy fácil transmitírsela a los demás. Y pasaron mucho. Bueno, tú mencionaste a mi esposa Ela, que trabajó 17 años con Lincoln, y yo vi que Nápoles también le preguntó algo, así que me gustaría escucharlo, pero no lo he escuchado. ¿Qué dijo? Bueno, mi experiencia fue increíble desde el punto de vista profesional y humano. Lincoln fue un jefe extraordinario. La verdad que como persona también era un ser humano excelente, un hombre de familia, una persona que siempre priorizó como congresista las necesidades de los residentes de sus distritos y luchó por la democracia, no solamente pensando en Cuba, sino en los países que sufren opresión y que no tienen libertad, como hay tantos en el mundo y especialmente en nuestro continente. Así que desde el punto de vista humano y profesional, mis palabras para Lincoln son de agradecimiento, de admiración y de profundo respeto. Ella era la segunda jefa de la oficina, por cierto, que la gente no sabe después de Ana. Durante mucho tiempo haciendo inmigración, porque una cosa que hacen las oficinas federales, que esa es la especialidad de ella, es ayudar a las personas con el tema migratorio, que no es Pero algo... ¿qué hacía ella en la fundación con nosotros? Claro, porque ella viene del Plan Éxodo. Del Plan Éxodo, por las manos Con de Lourdes Kirch, ¿no? Sí, con Lourdes Kirch, por ahí pasaron
todo cubano que se pudo ayudar, y era como decía Ana, y yo me río porque Mario y Lincoln decían, cuando Roberto llegaba a la oficina no tenía que tener cita, no tenía que tener nada, porque él llevaba a alguien que tenía un problema, y así era. Sí, que es que yo creo que fue su ella se gradúa de Relaciones Internacionales y el primer trabajo es en la fundación con el Plan Éxodo. Hay gente de todas las edades, ¿no? Diego Suárez, Diego creo que ahorita cumplir 100 años, ¿no? 97. Sí, ahí Está mejor que tú y que yo probablemente. En pie de lucha, con una energía tremenda. A ver los comentarios de Diego. A Lincoln no tenemos que recordarlo porque nunca lo vamos a olvidar. Lincoln era alma, corazón y vida del destierro cubano. Desde que era muy niño tenía esa vocación de patria, creció y esa vocación de patria fue creciendo junto con él. Lincoln fue una persona extraordinaria y la historia recogerá lo que fue la vida de un patriota y un joven que creció, se desarrolló y sin embargo nunca olvidó la patria. Consagró su vida a la causa de la libertad de Cuba. Hoy es un día triste porque la pérdida de Lincoln no tiene reemplazo. Lincoln fue extraordinario y Lincoln fue único en la causa de la libertad de Cuba. ¿Y sabes lo tremendo? Que hace 14 años que se había retirado. O sea, en estos 14 años ha llegado mucho exiliado nuevo que me paraban y estaban confundidos porque decían, pero ¿cómo que pensaban que era Rafael o que era José que está el tiempo pasa de una manera tremenda y eso le da una dimensión a nuestra tragedia, porque es una tragedia nacional, 66 años, ¿no? Ya de dictadura. Por eso te decía que tú dices que es complejo, pero yo creo que hay secretamente en el corazón de cada cubano una esperanza de que se pueda producir un cambio. A mí me dijo con cierta ironía, yo le pregunté a ¿cómo se llamaba aquel canciller que se vestía disfrazado de salsero? Robaina, ¿no? Y estaba Abel Prieto con él al lado, que si ellos creían que la revolución no tenía fin. Y Abel Prieto con cinismo decía, yo no veo cómo, pero ustedes tampoco. La pregunta es si lo vemos o no lo vemos. ¿No? Si no lo viéramos, no estaríamos todavía aquí hablando de Cuba. Yo estoy segura que lo vemos. Lo que pasa es que el problema de Cuba ha desafiado todas las predicciones. Y cuando algo se ha visto más cerca, ha pasado algo que un cambio de gobierno, algo ha pasado que ha cambiado las cosas. Pero si no lo viéramos, no estaríamos aquí hablando de Cuba. Y si no fuera el sueño ese de tantas personas, ahí tú tienes a alguien como Diego Suárez que no ha dejado igual de pensar en Cuba desde que llegaron aquí. Esa fue una generación que llegó aquí y se dio a la tarea de abrir caminos para otros, para toda esta nueva generación de políticos que vinieron después. Ese es un sueño que no va a morir y yo creo que por eso está vivo, porque el exilio sigue siendo el enemigo más formidable que ha tenido la dictadura de Cuba, porque no nos hemos dado por vencidos de una forma o de otra. Pero, por ejemplo, yo salí con 24 años a Panamá, donde nos conocimos, ¿no? Allá con Mayín. Pero Lincoln creo que salió con 5 años. ¿Tú qué edad tenías cuando saliste? 8. 8 años. Y tuvimos que ir a vivir. Hay que mandarla a buscar. ¿Cómo es eso? Tuvimos que ir a vivir a Fort Lauderdale porque cuando aquellos, lo que eran los batistianos no podían vivir. Estaba esto lleno de fidelistas todavía. Y yo me recuerdo que no era un misterio y no sabíamos para dónde íbamos y supuestamente íbamos de vacaciones. Yo sabía que las cosas estaban muy malas para haber ido de vacaciones con todo lo que habíamos pasado, de casa, saqueo, todo. Y yo, hay un momento que me cojo el billete de donde vamos y yo leo FT Lauderdale. Y yo decía, ¿cómo yo voy a decir que yo vivo en un lugar que no puedo ni decir cómo se llama? Pero así. ¿Y fuiste a qué escuela la primera vez? No, ya vine aquí a Miami, a St. Peter and Paul. Fíjate, con unas monjas irlandesas que yo no sé cómo tuvieron la capacidad. En cualquier clase había niñas que le habían fusilado el padre, otras que habían venido solas, otras que el padre estaba preso o la madre estaba presa.
Y esa adaptación, bueno, al inglés es una... Porque no había planes de inglés No, como segunda lengua, mira, no había refugio, no había en la escuela alguien especial que te ayudara. Tú tenías que aprender o tenías que aprender. Yo creo que yo aprendí el inglés tan rápido porque yo estaba tan agobiada de todo el cambio. Para mí es como haber arrancado una mata de cuajo. Y había una tarea que no se olvidarán los peregrinos cuando el Mayflower, y yo tiré el libro y dije que yo no iba más a la escuela, que yo no entendía nada, que este país era horrible, y mi abuelo, sin saber inglés, se sentó conmigo y fue buscando todas las respuestas que yo tenía que dar en aquel libro que era en inglés, y cuando yo vi que él hizo eso, me dio tanta pena que aprendí inglés más rápido que nadie. Y porque eso es otra cosa que yo vi allí, que es una derrota del régimen castrista, que de generación en generación se haya transmitido esa asignatura pendiente que es Cuba, ¿no? Hablando de Lincoln, que llegó con 5 años, tú que llegaste con 8. Yo creo que Mario nació aquí en los Estados Unidos. Mario nació en Fort Lauderdale. Nació en los Estados Unidos. Marco Rubio también aquí. Ver al hijo de Lincoln, que es un muchacho joven, hablando perfectamente español, que identifica, que se ve, que está con las noticias. Eso es una victoria, sin dudas, del exilio. Se habló de los presos políticos y se le dedicó... Porque Lincoln siempre estuvo pendiente de los presos políticos. Vamos a ver a Ángel de Fana, del preso político plantado, que tiene la organización de los presos políticos plantados. Tu esposo estuvo, ¿cuánto? 28 años, ¿verdad? 28, pero fíjate, Lincoln llega a la legislatura y Roberto estaba preso en Cuba, plantado, ni se sabía de él muchas veces, y Lincoln le dedica su victoria. Roberto ni se entera, por supuesto, no es como ahora que tienen un poco más de información. Y meses después, cuando él se enteró que el hijo de alguien que él conocía, que era Rafael, obviamente, le había dedicado aquello, él dice, tú no te puedes imaginar la esperanza que eso nos dio de saber que un joven cubano que llegaba a la legislatura, que era lo máximo en aquel momento, hablaba de ellos en prisión. Vamos a ver a Ángel de Fana. Lincoln siempre fue receptivo tremendamente con nosotros los presos, lo he explicado muchas veces, y le llevaba una idea y él se incorporaba con nosotros al proyecto para echarlo adelante. Es un gran cubano, un gran patriota. Muy bien, seguimos conversando con Ninosca Pérez Castellón un poco sobre política también, ¿no? Y lo que sucede en Cuba. Te escucho todos los días pendiente de lo que ocurre en Cuba, y a veces detrás de esa supuesta fortaleza aparece un cascarón, ¿no? Que solo basta darle un empujón, porque es muy gracioso eso de atentados contra el sistema eléctrico, no hace falta, si ellos mismos se encargaron de eso. No, contra el transporte, son un desastre, la alimentación, o sea, ellos son sus propios terroristas, pero... ¿Cómo lo ves tú, no? Porque yo veo que tú sí tienes ahí información directa, gente que te habla desde Pero Cuba. mira, es que nada más que hay una foto que salió en estos días que lo dice todo. Está La Habana a oscuras, nada más que está iluminado el Capitolio y el hotel espantoso ese, la Torre K23, símbolo de lujo, de todo la de López Calleja. Sí, entonces... Esa es Cuba, o sea, a ellos les importa un bledo el resto de la humanidad. En el tema, ahora que salió Silvio, que siempre es la misma historia, ay no, porque Silvio dijo, sí, no importa lo que Silvio diga, Silvio se siente protegido y puede decir lo que le dé la gana. Sin mencionarlo a Díaz-Canel, sí, por la fiesta del tabaco en el Capitolio. Del tabaco. Entonces salió la vocera de la presidencia para decir que no, que mira, que ese evento da millones para la salud pública. Pero señora, nada más que hay que ver cómo están los hospitales en Cuba, es lo que tú dices, ellos son sus peores enemigos. No, pero el evento lo que pasa es que es tiene falto de dignidad, de sensibilidad, de empatía con el pueblo. Además, usando el Capitolio, que durante tanto tiempo denostaron porque era símbolo de la pseudo-república, ¿sí?, de la falsa república, etcétera, etcétera, y ahora, bueno, pues ellos ahí lo usan para... No, pero ahora lo que dice Silvio, y esta es la asamblea, la asamblea del Poder Popular. A mí no me importa, esa asamblea no es una asamblea, esa asamblea es la mano que se levanta
para justificar a una dictadura. Por unanimidad. Sí, así que hay sagrado de ese en este momento. No, sagrado era antes, cuando triunfó la revolución, metieron vacas dentro del Capitolio, se burlaron de la República, y ahí se estaba pudriendo hasta que hace un tiempo lo restauraron. Vamos a hacer contacto con el expreso político José Luis García Pérez Antúnez, que también lo mencionaron yo creo que también fue Mario, en la misa de recordación a Lincoln Díaz Valar. Antúnez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé si está bien en la imagen, por allá se ve. Salúdame ahí a mi madrina, Sí. Inosca Pérez. Ahí te veo. Antúnez, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia como preso político con Lincoln? Ay, mijo. Tú sabes que yo tuve muchos amigos, muchas personas que me ayudaron, que se solidarizaron conmigo cuando estaba preso, muchas voces que se alzaron, pero creo que la voz de Lincoln fue una voz sumamente especial. Lincoln convirtió el Congreso de los Estados Unidos en una tribuna a favor de la libertad de Cuba, pero también a favor de la libertad de los presos políticos. Lincoln Díaz Valar, a pesar de la jerarquía que tenía en su cargo, Lincoln Díaz Valar tenía su teléfono, lo descolgaba a cualquier hora del día o de la noche, y conversaba contigo en un ambiente que más parecía político, parecía de amigos, que era lo que en realidad creo que éramos. Yo tengo varias anécdotas con Lincoln. Dame un segundo, porque esas imágenes es, si no me equivoco, es en el Congreso, Lincoln hablando de ti cuando estabas preso, en el pleno del Congreso. A ver qué dice. Mr. Raul Castro, Antúnez wrote, "For months now, my wife Iris Tamara Perez Aguilera and I have been kept in extrajudicial house arrest by your political police. Mr. Dictator, let me ask you some questions that may help clarify some doubts for those fellow countrymen of mine who may at some point have had hope your government would reduce the repression or even carry out democratic openings." Además, es muy interesante porque él está hablando de ustedes en plural y es como si le estuviera hablando directamente al dictador, ¿no? Bueno, porque le está hablando al Congreso. Acuérdate que Lincoln tuvo que batallar con sus propios colegas dentro del Congreso que querían acercamiento con Cuba. Claro. Y cada semana Lincoln destacaba un preso en el Pleno. Fíjate, un congresista americano, pero cada semana había un preso que era destacado en el Pleno por Lincoln. Disculpa, Antúnez, ¿qué decías? ¿Que tienes una experiencia? No, te decía que tengo varias anécdotas con Lincoln que para mí son inolvidables. Cuando salí de la cárcel, la primera persona, el primer político que visitamos fue allí en la oficina de Mario. Y yo recuerdo que me dijo, vamos un momentico a mi oficina. A mí me habían dicho de lo que había allí, pero bueno, yo todavía no lo creía, no lo había visto. Y en efecto, cuando franqueo la oficina, me dice, mira, la foto de su padre, la foto de Bisset, la foto de Zapata y mi foto. Realmente son cosas bastante... Un día nos va a visitar él y Mario, creo que fue en la sede Plantado, no recuerdo. Y llega con Mario y yo saludo a Mario y lo saludo a él, pero estoy teniendo una parte con él y hay una parte que él me dice, Antúnez, el congresista, sí, le digo, sí, él será el congresista, Mario, Lincoln, y a él lo quiero con la vida, pero tú eres el mío, tú eres el... Entonces, a él le llamó la atención aquello y siempre le hacía el cuento a la gente de esas vivencias. Recuerdo cuando fuimos un día en casa de Ana Carbonell, una noche que fuimos bien ahí a un debate, porque yo iba a mostrarle mi desacuerdo con el proyecto de Cuba Decide y con el plebiscito. Y me acuerdo porque él estaba apoyando a Rosa María, porque Lincoln apoyaba a todos los opositores. Y me acuerdo que hay una parte que él en el medio de la discusión me dice, Antúnez, hay dos hombres que yo respeto, mi padre y tú. Y aquello nunca en la vida se me va a olvidar. Cuando yo la muerte de Lincoln, te digo, todavía no acepto la... Lincoln resumía entre todo. Lincoln resumía la cubanía, resumía el amor por los Estados Unidos, el amor por la justicia. Era ese, como decía Ana en el discurso allí en la iglesia,
ve a ver a Lincoln, todo el mundo Lincoln, porque Lincoln era eso, Lincoln era Cuba, Lincoln era solidaridad, Lincoln era respaldo. Yo te digo, para mí después de Jorge Mascanosa, y no me da pena decirlo, no sé si se pueda poner bravo aquí, para mí después de Jorge Mascanosa, la figura más importante, más influyente, más consagrada, más incansable que ha tenido el exilio se llama Lincoln Díaz Balart. Y yo creo que la mejor manera de ser consecuente, el mejor homenaje que le podemos rendir a Lincoln es siendo consecuente con la lucha, con la causa, con nuestra cubanía. Lincoln, yo estoy seguro que Lincoln no estará físicamente con nosotros, pero Lincoln, tu muerte ha sido llorada y lamentada por todos los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba. Claro, ha sido aplaudida y ha sido celebrada por el enemigo, porque con la muerte de Lincoln pierde la dictadura o gana la dictadura mucho, porque pierde el mejor de uno de los más importantes adversarios que tenía, su discurso, su coherencia, su elocuencia. Realmente yo no sé cómo decirte. Yo tengo tantas cosas que agradecerle a mi familia, a Lincoln. Antunes, hay un detalle. Lo tanto que ha hecho por Cuba y por los presos, que no nos alcanza ya lo que queda de hay un detalle vida para poder agradecer. Me tengo que ir a un corte. Hay un detalle en que tú y yo hemos conversado, pero que yo no sé si tú lo hablaste con Lincoln, pero yo sí hablé muchas veces ese tema con Lincoln, y que está en las 3 fotos que tú mencionaste. Son 3 negros cubanos los que tenía ahí. Lincoln también... Antirracista. Lincoln era un acérrimo antirracista. Exacto. Te voy a hacer una anécdota de Lincoln con Batista cuando vengas al corte. Digo, Okay. si es que... Si es que no te expulsamos. No, quédate para el próximo segmento, no te preocupes, ¿no? Vamos a ver el comentario de Silvia Iriondo y regresamos enseguida. Esta comunidad lo que ha demostrado es lo que Lincoln demostró a lo largo de su vida. Lincoln fue un hombre que sirvió a esta comunidad como nadie, un hombre que fue lo mejor de nosotros. No solamente amó a este país profundamente, sino que jamás olvidó el país donde nació. Lincoln ha representado nuestra comunidad y lo hizo sirviéndola, lo hizo con honor, lo hizo, bueno, ¿qué más te puedo decir? Yo me siento sumamente emocionada y tuve el privilegio de contarlo, aparte de como alguien que admiraba profundamente, como amigo. Lincoln es sencillamente irrepetible, pero tiene una familia que sabemos que va a continuar su legado y que él desde allá arriba, ahora ya en los brazos del Señor, siempre va a estar al lado de todos nosotros. Muy bien, continuamos con Ninosca Pérez Castellón, tenemos a Antunes en la línea. Antunes, antes de que nos cuentes la anécdota, yo quiero pasar con Dani Díaz Balart, el hijo de Lincoln, que contó una historia sobre un barco en el que se fueron en un crucero que yo creo que tenía 10 años. Se mudaban a España ya cuando eso se estaban ya mudando a España un tiempo. Ajá. Vamos a dejar que él la cuente y después agregamos algunas cosas. Adelante. Convinced he was going to plunge into the freezing waters of the Atlantic and that it was all over. At that moment, he screamed at the top of his lungs, "Guardian angel, save me." Miraculously, Lincoln caught the ship's railing violently against his chest, with his legs dangling off the edge of the ship, and he managed to stay on board. He was saved. My brother and I and our family and many friends have heard this story over and over and over again throughout all our lives. But I never really internalized what ship it was or the importance of it. That ship is the SS United States. Some of you may have read about it recently. It was a glorious ship in its day. It bears a resemblance to the Titanic, and it still holds the record for the fastest transatlantic crossing. The ship was decommissioned in 1969, and it had been sitting idle, completely unmoved, for 30 years at a dock on the Delaware River. Recently, it was purchased by a county in the Florida Panhandle, who plans to sink the ship in the Gulf of America to create a magnificent artificial reef.
And so last month, the SS United States set out on its final nearly 2,000-mile-long voyage. Being towed by a tugboat, it left Pennsylvania and traveled south down the Atlantic coast with plans to make its way around Key West before turning north towards its final destination in the Gulf. Last Wednesday, after work, I went to Key Biscayne to see my dad. It was a beautiful afternoon, about 5:30 p.m., but I was somber as my father was becoming increasingly ill. And then, as was often the case in the life of Lincoln Diaz-Balart, something amazing happened. From the window of his home, we looked towards the horizon, and together we were able to see, basking in the glow of the sunset, the final voyage of the SS United States. Es tremendo, ¿no? El barco donde cuando tenía 10 años de edad estuvo a punto de zozobrar. No, de él caerse a bordo, porque él salió, quiso ver lo que estaba pasando esa noche, y él sale a la cubierta del barco. Y ahí vemos el barco que ahora, tantos años después, unos días antes de él morir, él lo ve pasar por la ventana de su casa rumbo a convertirse en un arrecife, a morir. El barco también, ¿no? Es verdad que se parece al Titanic, ¿no? Yo hoy me acordé de haberlo visto y le dije a Marco Gómez, nuestro productor, oye, eso lo pusimos en el noticiero. Y efectivamente esa es la imagen. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, es un simbolismo tremendo. Es de una simbología extraña. La vida tiene cosas. Pero así eran muchas de las cosas en la vida de Lincoln. Y tú mencionabas el futuro del exilio. Yo creo que la gran lección de Lincoln también es la constancia, que él nunca la perdió. Tú mismo lo dijiste, se retiró del Congreso, pero él no se retiró ni se fue a pasear, él siguió constante. La constancia es la que no podemos perder. Además, Antúnez, también el tema de morir lúcido que me estaba contando su esposa. Yo no me di cuenta que estaba tan grave porque yo lo seguía molestando por el teléfono, mandándole mensajes de otras cosas, y él me contestaba como, sí, mira, ve a ver a fulano, dile de parte mía que tal cosa, que es lo que le dije a José, que poco antes lo había visto una semana antes, o sea, seguir ayudando hasta el último minuto, ¿no? Y yo llamaba a veces para no molestarlo a Cristina, y él lo había querido, y yo le decía, dile a Nino que todavía estoy en el ring peleando. Pero fíjate, es que así yo creo que fue toda su vida, por eso es que Lincoln, la memoria de Lincoln no va a morir, el recuerdo de Lincoln va a estar ahí por mucho tiempo, porque tocó muchas vidas y la tocó de manera muy especial. Y fíjate, y otra cosa, Antúnez, antes de... él tiene cáncer de páncreas que se le pasa al hígado. La semana pasada han probado por primera vez una vacuna para que el cáncer de páncreas no pase al hígado. Mira tú que... Fíjate. O sea que a veces... Pero fíjate, si él estaba lúcido, que el padre Menéndez lo dijo, él llama al padre Menéndez y le dice, quiero que des la misa, que me estoy muriendo. Y el padre le dice, Lincoln, el hombre propone y Dios dispone, estoy con neumonía y no puedo. Y él le dice, tú vas a poder, pero pasan unos días y el padre se mejoró un poco, no dio la misa porque no se sentía bien, pero habló muy lindo al principio, y cuando se terminó la misa se paró y comenzó a cantar el himno. Claro que sí. Antúnez, cuéntame. Mira, una de las cosas que Lincoln tenía era su sentimiento antirracista. Él todo lo que olía era racismo, eso él tenía. Fíjate que él siempre enamoraba el nombre de Quintín Bandera, y hacía la anécdota aquella, lo que le pasó a Quintín Bandera, que no le puede pasar a los que luchamos ahora. Hay una oportunidad que ellos están en un lugar, no recuerdo porque hace muchos años que Lincoln me contó esto, están ellos en un lugar y están oyendo un concierto en la universidad, y hay un grupito de gente, parece que de comunistas de eso, hablando mal de Batista. Pero miren los términos que estaban hablando, estaban diciendo, no, porque el negrito es de negro. Y dice Lincoln que el padre dijo, entonces lo odian porque es negro también. Entonces, eso también aumentó el desprecio por los enemigos de Batista,
y la simpatía por el propio general en ese aspecto. También en una oportunidad venían ellos en un carro, eran muy chiquitos. Entonces uno de los hermanos, uno de ellos, le hace el cuento al padre sobre algún chiste. Tú sabes que los cubanos hacemos muchos chistes sobre los negritos y esas cosas. Pero parece que un profesor en la escuela había hecho un chiste un poco, muchacho. Y el padre de Lincoln y el tío paró el carro que él le dijeron al muchacho, oye, lo que ustedes pueden decir. Mañana voy a ver a los profesores. Esos términos racismo no se pueden. Pero ese era Lincoln. Lincoln era un cubano. Lincoln era un cubano de a pie, con todo el rango y la cultura política y la influencia y las relaciones que tenía. Yo notaba que el tratamiento que yo recibía por parte de Lincoln era el tratamiento de un amigo. De un amigo como si nos hubiéramos visto, como si nos hubiésemos conocido desde hacía miles de años. En el Congreso, recuerdo, él, Liliana y Mario, después me paseaban por el Congreso, pero había un detalle que tenía Lincoln. Lincoln insistía en presentarme no solo a los congresistas republicanos, sino también a los demócratas, para llevarle la verdad, y sobre todo a los demócratas negros, para llevarle la verdad, porque en el Congreso hay muchos demócratas negros que están imbuidos por la propaganda esa igualitaria de la dictadura. Y creo que Lincoln facilitó el encuentro nuestro con uno de los congresistas, que ahora no recuerdo su nombre, Lewis creo que era de apellido, que había sido uno de los líderes del movimiento con Martin Luther King. Sí. Y me llevó a él, y escuchó mi testimonio, y se interesó e insistió en que probáramos de que la falsa igualdad social en Cuba, de que aquella revolución no era hecho para los negros, que todo lo contrario, que la dictadura era una dictadura racista. Y ese era Lincoln. Antúnez, muchas gracias de verdad por tu testimonio. Muchas gracias, Ninosca. A ti, Juan Manuel. Y bueno, ahí escuchándote todos los días. Así que vamos a una pausa.